¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí, pues, en bendición, en paz. Estamos resolviendo 2, 3 temas y por eso ingresamos unos cuantos minutos tarde, pero gracias al Señor, Super Jason y Super Martita estaban aquí para resolverlo, por supuesto, con el auspicio también de Kaylee. Kaylee, ¿cómo estás? Sorpresa. Todo bien, todo bien. Aquí corriendo un poquillo con posiblemente Lice, sin echarle la culpa a Lice, pero ahí queda, ¿verdad? Súper bien, súper contenta de estar acá otra vez, honrada y a ver que hoy nos sorprenda el Señor con este tema. Muy bien, créalo que nos sorprendió sin haber iniciado. ¿Cómo están ustedes, Fresi y Nelsito? Buenas noches a todos, bendiciones, muy bien, gracias al Señor, dándole gracias al Señor un día más de vida y la verdad que disfrutando, siempre para mí, a mí sí me gusta estar en estos programas. Sí. No pienso soltarme fácil la silla. Ayer fue un tiempo bien bonito, en la tarde noche fuimos al teatro, nos reímos un buen ratito. Así que bueno, qué bueno que estuvimos disfrutando también. Excelente, excelente. Una noche especial, hoy tenemos una noche especial y sí, yo creo que ayer fue un domingo de bendición desde la mañana. Hemos recibido de parte de Dios y hoy es una noche especial para poder también recibir para cada uno de nosotros algo lindo de parte de Dios. Y antes de continuar, les recuerdo la importancia de que podamos compartir la transmisión. Correcto. Para poder llegar a muchas personas y que sean edificadas, sean construidas y que puedan recibir algo del cielo. Y también, como dijo el Paz, agradecer a Martita y a Jason, ¿verdad? Por esas carreras colaborativas que se tienen. Claro que sí. Bueno, y ¿qué les puedo decir? Felices, contentos. Quiero enseñarles algo que tengo por acá. Déjenme ver. Miren, ¿qué les parece? La nueva adquisición de la colección. ¿Qué les parece? No por causar envidia ni nada de eso. Reprendemos toda envidia, pero hermosa. Bueno, estamos de vuelta a Proyecto Vida Podcast y de verdad... Uno piensa, Señor, ¿qué es aquellas cosas que debemos mejorar, cambiar? ¿Qué son aquellas cosas? Es una pregunta que yo no sé, y por aquí empiezo, si todo el mundo se las hace, y sospecho que no es así. Debería ser una revisión continua, una revisión, Señor, bueno, ¿qué vamos a cambiar hoy? ¿Qué voy a transformar? ¿Qué es lo que me está estorbando, Señor? Ayúdame a entender qué tengo que hacer para ser más efectivo. Pero no, normalmente las personas se dedican a vivir la vida, la empezamos y punto, y vamos para adelante. ¿Cómo se llama este podcast del día de hoy? Hábitos altamente destructivos. Correcto. Se lo soplé porque no se lo sabían. Pusieron una cara así. Ya yo iba a empezar con la primera versión que tuvimos del título, yo 5, yo no, el número no. Sí, es que estábamos debatiendo, le ponemos, yo llegué con el título, 5 hábitos altamente destructivos. Después le quitamos el 5. Ajá. Y ahí quedé yo. Sí, ¿por qué? Porque... No, 5 hábitos destructivos. Ajá. Sí, el altamente le metimos en lugar del 5. Final. No, yo lo traía altamente destructivos. Okay. Así lo traía yo. Pero le quitamos el número. ¿Por qué razón? Porque... Vamos a ver, voy a poner esto sobre la mesa física y sobre la mesa virtual, porque eliminamos el número 5, porque yo creo que aquí cada uno de ustedes allá en casa tiene mucho que aportar en esto. Uh-huh. Pues, nosotros podríamos haber puesto 5 hábitos y hablar de 5 hábitos, uh-huh. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántas cosas que sabotean nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestra conquista? ¿Cuántas cosas que están echando a perder lo que entendidamente sabemos que es un plan perfecto de Dios para nuestras vidas? Entonces, estábamos acá, yo les pregunto a ellos, a la gente que está aquí conmigo, bueno, díganme un hábito altamente destructivo y Kaylee... Bendito sea el Señor, Kaylee. Nos acabó el podcast. Ya, dijo autosabotaje. Es que en eso se resumen más. Autosabotaje. Autosabotaje es la gran canasta donde están todos los hábitos altamente destructivos. Correcto. Entonces quizás sí, autosabotearnos. Entonces yo les pregunto,
un hábito, una actitud, que parecen iguales, pero no son iguales. Yo venía pensando cuando venía para acá a la transmisión, venía a mi mente con otro tema para otro día, pero yo decía, bueno, ¿qué es lo que impide que la gente avance? ¿Qué es lo que impide que de verdad, y es más, lo dije aquí cuando llegamos, estábamos sentados aquí hablando mientras preparaban las cámaras, preparaban luces, sonidos y todo. Buenas noches, papá, que Dios les bendiga. Buenas noches, no sé cómo. Cosita linda. ¿Quién es? Dios bendicho Nabo. Qué alegría tenerlos por aquí, mis amados, hasta Aruba. Y entonces yo decía, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que... Y este fue el comentario que hice, que lleguemos a una congregación, a la iglesia, estoy hablando desde ese primer día glorioso que cruzamos las puertas, y pasen 278 años y medio y la gente no se incomode por estar en la misma silla sin hacer, sin ir, sin avanzar, sin crecer. ¿Qué es lo que hace? Que otros entran por la misma puerta, con las mismas oportunidades, con la misma gracia a su favor de parte del Señor Jesucristo, y que muy rápidamente se hacen visibles. Y ese hacerse visible no es simplemente ser el simpático, es un asunto que está por dentro, porque vamos a ver, la gente llega, uno las ve, uno dice, él es nuevo, hoy vino por primera vez. Cuando yo digo hacerse visible, no me refiero a ese factor, me estoy refiriendo a que rápidamente tienes un testimonio de que esa persona es llamada, autorizada, avalada, apta en Dios para hacer. Y ella misma se hace notar, se pone al servicio, sus actitudes, sus acciones, sus palabras, su ABC de vida, lo ponen en la posición del siguiente en la fila. O sea, ¿qué es la diferencia? Ese era mi pensamiento cuando venía. Entonces, que vamos a hablar de eso cualquier día de estos. Entonces me puse a pensar, bueno, ciertamente es un tema de actitud, estamos clarísimos. Podríamos decir que es un tema llamado, yo creo que todos estamos llamados. El asunto de son muchos los llamados y pocos los escogidos o los elegidos, de verdad, yo siempre he pensado en ese texto. Y les voy a decir cómo yo lo veo, cómo lo planteo dentro de mi corazón. Yo no me imagino al Dios de los cielos tomándonos el pelo, diciendo, hey, venga, te llamo, para al final decir, los cojo a usted, los cojo a usted, los cojo a usted. Es como esos reality show, ¿verdad? De La Voz y American Got Talent, que son miles de personas haciendo fila a todos, pero solamente vamos a escoger a 5. Yo no me imagino a mi padre haciendo un certamen, ¿cómo se llamaría? Una convocatoria de esas para decir... Un casting. Ajá. Muchos los llamados al casting, venga, pero yo voy a escoger a 5. ¿Qué sentido del humor tendría mi padre cuando Él es el Dios maravilloso que nos ama, Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre he pensado el texto. Y yo digo, no es eso. No es que Él nos llama a todos para al final dejarnos endulzados, como dejaba a Kiko al Chavo con la paleta, y decir, lo siento, pero decidí en último momento escoger a Juan, a Pedro y a Pancho, que son los nombres que siempre uso yo. Juan y Pedro son bíblicos, Pancho no es bíblico, aunque ustedes no lo crean. Entonces, Pancho Villa. Sí, ese es otro. Entonces, no va por ahí. Como yo lo veo el texto, y nunca me he puesto como a profundizar más en la raíz. Yo siempre lo he visto, y quizá la traducción, si yo tuviera la oportunidad de traducirlo, yo quizás desde mi corazón diría, el Dios de los cielos llama a muchos. Esos son los convocados, pero sus acciones, sus determinaciones, sus hábitos, los positivos y los negativos, sus acciones, vamos a ver, las cosas que hacen para hacerse visibles o las cosas que hacen para autosabotearse, son los que determinan que sean pocos los escogidos. Esa para mí es el espíritu del texto. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese planteamiento, yo digo una vez más, Señor, ¿qué es lo que hace que las personas no se incomoden estar tantos años sin la necesidad de mirarse en ese espejo espiritual y decir, vaya, no he ido más allá? Entonces la posición cómoda, tan solo lo estoy tejiendo como introducción, ya presto el micrófono. Entonces la posición cómoda es decir, es que no me dan la oportunidad, es que no me llamaron a servir.
Es que aquí hay clasismo, aquí hay selectivismo, aquí llamaron a Juan, a Pedro y a Pancho, pero a mí no me llaman. Mire, yo creo que todos los que estamos responsablemente en un ministerio, no nos movemos por el dedo inquisidor de la venganza o el dedo amigable de que me caes bien. Yo creo que nos movemos, al menos en mi caso, creo que en la justicia de mi padre, y a veces hay gente que desde mi mirada, digo yo, no le veo mucho, pero adentro el testimonio del padre dice, no, llámalo, y yo voy a hacer siempre lo que la justicia del Señor me indique o yo perciba de esa justicia. Entonces saquemos que de hecho el primer hábito altamente destructivo que limita nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestra conquista, el alcanzar metas, es los pretextos. El andar poniendo, ¿cuál es la palabra? Excusas. Manténgalo por ahí para terminar la idea. Entonces, ya me olvidó la idea. Entonces, el asunto es el siguiente. Para mí definitivamente, mi padre no desecha absolutamente a nadie. Nosotros aprendimos a desecharnos solititos. ¿Qué opinas? Vamos y entramos. De hecho, ahora que usted hablaba, estaba pensando, y este versículo tal vez uno dice, bueno, cuando el Señor dice que Él nos pone delante de la bendición y la maldición, escoge. El Señor aconseja, escojan la bendición. Y parte de esto que hablaba el Paz, de servir, y tal vez de pronto el tema va por los malos hábitos, pero yo creo que un mal hábito que tenemos y que me pasó es que uno quiere pasar desapercibido. Que usted dice, no, yo no soy para eso, a mí no me gusta como darme a conocer, esas cosas, yo no soy de eso, yo voy a la iglesia tranquilo, pero a mí eso no me gusta. Y la gente tiende a minimizarse. Y hay cosas que en ese sentido, el minimizarse uno a veces lo priva de llegar a ese punto en el que uno comienza a servirle a Dios y comienza a escoger realmente la bendición de lo que es servirle a Él. Y también a veces, y el Paz lo decía también, a mí me lo dijo una vez, me acuerdo cuando Giovanni estaba a cargo de alabanza, él una vez me dijo, muchas veces hay que dejar que el Espíritu Santo dé testimonio de nosotros. Y de pronto entramos en ese círculo en el que estamos sentados y como dice el Paz, es que le dieron oportunidad a y mira, esa llegó después que yo y ya la pusieron y yo tengo años aquí y no pasa nada, pero tampoco hace uno algo diferente, ¿verdad? Entonces entra ahí como en ese autoestancamiento en el que me da cólera que no me pongan, pero a la vez no hago nada para hacer algo diferente, para que el mismo Señor diga, este es necesario que esté aquí, y comenzar a mover eso en el espíritu que comienza en la intimidad, porque muchas cosas que nosotros hacemos en lo público son un reflejo de lo que se hace en intimidad. Si no, hay cosas que no funcionan, si uno pretende aprender cosas domingo a domingo aquí, no sirve de nada, va a llegar un punto en el que se acaba, porque sin intimidad no hay nada. Yo creo que, primeramente, un saludo al pastor Michael Fernández Rivera desde Aguasarcas de San Carlos. Yo estoy de acuerdo con eso que acaba de escribir. Sí, y eso es lo que iba a leer. Sí, estoy de acuerdo. Dice, la interpretación podría ser, todos tienen acceso a esa oportunidad, sin embargo, no todos van a aprovechar la oportunidad. Yo creo que es importante, y también quiero leer el de Fabián, que dice, muchas veces nos engañamos y creemos que con solo asistir ya merecemos fuegos artificiales, y si no nos dan pelota o vemos una mirada media fea, ya todos son malos y uno va de víctima. Víctima. Eso fue que puso. Víctima. Y yo creo que muy... es podcast, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Pero sí, yo creo que hay algo de lo que estamos hablando y tiene que va dirigido hacia la mentalidad. Uh-huh. Claro. La mentalidad, o sea, ¿con qué mentalidad muchas veces estamos haciendo las cosas o con una mentalidad de no hacer las cosas? Más bien, ¿por qué? Porque... Bueno, pero dígame una cosa, ¿qué tema estamos hablando hoy? ¿Cómo? Es que, sí, porque me está diciendo que... Nosotros terminamos el podcast, tranquila.
No, porque está hablando de, de los hábitos de los altamente. hábitos altamente. Y usted está hablando. Es que el Paz metió la divergente con el otro tema. Exactamente, Entonces ahí estamos como hablando que... dos temas a la vez. No, estaba haciendo una Bueno, introducción entonces ya se de lo que metieron yo al otro tema. de lo que yo venía hablando en el vehículo, y que mientras pensaba qué es lo que hace que gente avance o no avance. Y en ese pensamiento, con respecto al texto bíblico, yo decía, muchos los llamados, pocos los elegidos. ¿Qué es lo que lo determina? El pensamiento me lleva nuevamente a ese sentir que no es lo que normalmente en el sistema religioso se predica, que Dios llama y Dios escoge. No, Él escoge a los que se dejaron escoger. Sí. Entonces, Y ahora estamos hablando ese de los fue el hábitos. preámbulo. Y ese preámbulo lo puse para decir que uno de los aspectos que nos califica o nos descalifica son los hábitos altamente destructivos. Entonces, señora bonita, usted es la que está desconectada. Entonces estábamos hablando de mentalidad, o sea, es un hábito que de pronto muchas personas siempre piensan negativo, o sea, siempre están en negativo. Y aquí Carla pone un comentario, dice, a veces hay temor al compromiso porque me da miedo fallar, a mí me pasaba al inicio. Y yo creo que es parte de esa mentalidad, ¿verdad? O sea, los miedos a si podré, si no podré, y eso va desde la mente. O sea, es un hábito que muchas veces pensamos tanto en negativo que creemos que no somos capaces. Usted lo decía ahora al inicio, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces nosotros mismos nos autolimitamos, nos autodetenemos? ¿Por qué? Porque no nos creemos capaces. No, vemos a X persona diciendo, yo creo que él tiene mejor capacidad, habla mejor, está más capacitado, tiene mejor condición. No sé, o sea, ¿cuántas veces nuestra mente nos autodetiene en el avance? Y eso es un hábito que debemos... ¿Cómo se llama ese hábito? ¿Cómo el nombre, la palabra? Mentalidad, ¿cómo le podríamos poner? Okay, negativa. Mentalidad negativa, es que lo estoy anotando, mentalidad. Más bien en casa, vamos, Sí, yo creo que los cuatro siempre estamos leyendo comentarios. A veces no los leemos todos al aire, pero los estamos leyendo. Armida, un abrazo, amada, allá en México. Le amamos a ti, a tu esposo, a todos por allá. Natalia dice, yo decía que yo no servía para cantar y que yo no iba nunca a estar en alabanza. Después me dejé de pendejadas. Bueno, para los que son... Para los mexicanos. Para los que son de otra nación, sepan entender que esa palabra en Costa Rica no tiene ningún contexto negativo. Sé que es una palabra bastante fuerte en otras naciones. Entonces, disculpas ahí, pero en el buen tico sí, es como dejarse de miedos, de chiquilleces. Sí. Ajá, sí. A mí me pasó similar. Yo pensaba que yo no podía cantar. Y me negué muchos años a no cantar, hasta que me di cuenta que tenía razón. Sí, no, mentalidad, invisibilizarse. ¿Cuál fue la palabra tuya? Sí, minimizarse. Minimizarse. Y eso qué tremendo, ¿verdad? Y eso está ligado altamente al rechazo, porque las personas se sienten a veces tan pequeñas que no dan el paso al frente, o simplemente dicen, bueno, Señor, si eres tú el que quiere que haga algo, Señor, que hoy venga el pastor, Señor, que se ponga una camisa rosada, que venga, me toque la cabeza y que me diga, no va por ahí. Sí fui. Sí, no. O sea, vamos a ver, presentémonos, hagamos las cosas bien, hagámonos visibles. Hace tiempo prediqué algo que tenía que ver con eso, hacerse visible, y son ahora son los hábitos correctos e incorrectos. Y voy a decir algo a favor de los pastores y de los que están al frente de ministerios. De verdad, yo sé y yo entiendo que cada quien resiente cuando sus propios zapatos le apretan, y eso yo lo entiendo. Pero para la gente que por la virtud del cielo han sido convocados a ser parte de una casa, de una congregación, de una iglesia, a veces de verdad dicen, no, es que los pastores no me dan oportunidad, y es que tienen, aquí en Costa Rica decimos argolla cuando hay un preferitismo, cuando se escoge tan solo por simpatía, conveniencia, etcétera. Y lo cierto es que no, normalmente yo creo que un hombre, una mujer de Dios, un pastor responsable, no va a poner a alguien por su cara
cara bonita. Entonces, la gente, todos se sienten aptos, dicen, pero yo estoy bien, yo no sé por qué no me llaman, pero a veces lo que uno ve son las actitudes, a veces uno ve la negligencia, a veces lo que uno ve la responsabilidad, y uno dice, tiene los dones, tal vez tiene la unción, tal vez tiene ganas, pero su responsabilidad lo descalifica. Entonces salen diciendo, oh, es que el pastor es un ingrato y no sé, no tiene amor y no tiene nada. Y yo creo que aquí sí hay un llamado para todos aquellos que son parte de una congregación. Créalo, más bien alguien con un rango de madurez y corazón sano debería acercarse a su pastor. Si ve que han pasado 1500 años y no lo llaman a servir o a hacer algo, decirle, pastor, mira, yo tengo disposición, pero ¿qué tú has visto en mí? ¿En qué estoy fallando? Dime qué puedo mejorar para hacerme visible y servir al Dios que amo. Bueno, pero lo más fácil es criticar, murmurar e irse. Y creo que ahí entra un tema, un poco la religión, porque a veces, como dice siempre Carla, que dijo el Paz, que uno espera las luces de colores y que le salgan los juegos artificiales y todo, y uno normalmente bueno, yo no he visto una cultura en ese sentido de que usted se presente para servir. No todo el mundo lo hace, o sea, son pocos, así como contados, a menos de que ya lleguen y estén hablando entre gente. Ah, sí, mira, a mí sí me gustaría eso, como, porque ha pasado que dicen, pero usted, ¿y usted qué? No, es que yo no sé, pero ¿usted qué le gusta hacer? Ah, no, a mí me gusta trabajar con niños, pero he hablado con Yoleni. Ay, no, es que a mí me da vergüenza. Entonces entra en el que a veces la gente se queda ahí, y muchas veces no solo se quedan porque no quieran hacerlo, porque les da vergüenza, sino porque a veces están esperando que descienda el Espíritu Santo y diga, el Señor, este es mi hijo amado en el cual encuentro complacencia, y lo empuje al frente, ¿verdad? Y también eso yo considero que es un tema que a veces cruza en la religiosidad, que se espera que todo sea así, como que el Señor lo levante a uno levitando y lo ponga al frente, y donde a veces hay que moverse para poder hacer las cosas. Y de hecho aquí Dunia decía algo muy interesante, y dice, a veces las personas no entienden que hay un proceso para empezar a servir y se quedan estancadas creyendo que no es tiempo de hacerlo. Claro que sí hay un proceso, pero siempre el tiempo para servir a Dios es el proceso de aprendizaje, y no se atreven a dar el paso de mostrar los talentos que Dios nos dio. Y como decía Emanuel, que a veces las personas esperan ser santas para comenzar a servirle al Señor, lo cual no existe. Bueno, pero yo creo que como estamos hablando de malos hábitos, para mí un mal hábito y algo malo que no puede, que incluso es una palabra hoy de moda que es dejar todo para después sirvo, después la procrastinación. Eso. Exacto, y eso la mayoría de gente lo tiene en su mente. Las personas que no sirven, por lo general, cuando usted revisa, es gente que no tiene interés en eso. Es decir, voy a hacerlo después, cuando tenga tiempo, cuando me acomode en ciertas cosas, cuando termine la universidad, cuando ponen excusas, siempre es todo para después. Y no solamente es en la iglesia, eso es en todo. Si hay algo tan terrible, macabro, diabólico, es dejar todo para mañana. Mañana, después. Dice la Escritura que el que tiene esa conducta, ese pensamiento, ese mal hábito, no espere nada de Dios. Sí, ahora, más que un tema de un lunes en la noche, yo creo que esto, para todos los que estén escuchando, lo vayan a escuchar, deberían ser como la coordenada, las líneas que le marcan la salida, porque si es por escuchar algo, pues no tendría mucho sentido, aunque tal vez sí, pero la idea es que gente pueda hacer un autoexamen y comprender que a veces esa parálisis, y estamos casi que centrándonos en la iglesia, o al menos hasta este momento, pero este tema es tan amplio como el planeta Tierra, en cualquier área, en el trabajo, en los estudios, en la vida, en el deporte, en cualquier ámbito, hábitos y actitudes altamente destructivos, porque no es simplemente, el mundo no se resuelve echándole la culpa a los demás por estar estancado, olvídate, más bien la gente con el corazón, el pensamiento, la fuerza correcta dice, ok, me están deteniendo, en el caso que sea así, me están poniendo trabas, me están poniendo piedras de tropiezo, no me están dando oportunidad, me están cerrando las puertas, pues ahora voy con más fuerza. O sea, debería ser una actitud ganadora. Esto es interesante, Michael Fernández pone esto, la mentalidad nos cambia el panorama, pero estas dos frases, ¿servimos por compromiso o servimos con compromiso? Entonces, el problema, y siempre va a estar ahí radicado, es que
a veces no se trata de ver quién tiene la culpa en este sentido. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable por lo que ha logrado o no ha logrado, pero no cabe duda que también ese sistema religioso nos enseñó mal, nos educó mal. Venimos de una etapa, yo no sé si te acuerdas, tal vez en la infancia o algo así, donde de verdad la iglesia estaba compuesta por un pastor, que normalmente era solo un pastor, y su esposa, que era la que hacía las tortillas a la salida de la iglesia, las reuniones del culto. No se le daba como un reconocimiento ministerial, que el cielo sí se lo daba, aunque el hombre no, y 100, 200, 300, 400, 500 personas que no eran aptos para solucionar su vida espiritual, dependientes de lo que de ese púlpito se decía. No sé si me doy a entender con eso. Entonces era como que había un propietario absoluto de la unción y los demás solitos no servían para nada. Venimos de ese trasfondo, pero hoy entendemos que el reino ha traído esa virtud para entender que todos estamos llamados, todos tenemos dones, todos tenemos responsabilidades en Dios y todos tenemos un propósito que cumplir. Y hacerlo o no hacerlo no va a ser responsabilidad del pastor, de la que me recibió, de la vecina. Soy yo soy el que tengo que enfrentar esas cosas. Entonces me van a decir, sí, pero ¿cómo voy a hacer si no me apoyan o no me toman en cuenta? Mire, el día que yo deje de hacer lo que mi padre dijo que yo puedo hacer, y que crea que responsabilizando a otros se solucionó el problema, ese día perdí la batalla. Yo lo único que sé, y mira que ya pasamos por ahí, pero me quedo dando mucho vuelta a lo que decías al principio, que cuántas personas de verdad están ahí sentadas en una silla diciendo, es que si no me llaman yo no hago nada. Y mire, si bien es cierto, el Espíritu nos da discernimiento, hay palabras proféticas, hay don de ciencia, hay don de conocimiento, hay gloria de Dios y todo eso, pero no significa que Dios lo dice todo. Y a veces uno ¿cómo va a saber? Quizá uno ve personas que se sienten tan amigables con la silla que a uno hasta le da cosa. No, y Dios guarde, a alguien se le siente en la silla de siempre, sí. ¿verdad? Porque eso. Déjeme leer un par de comentarios acá que me parece interesante. Cintia Rivera dice: el compararse con los demás es un mal hábito, definitivamente. Debemos de entender que Dios puso dones y talentos en cada uno de nosotros, los cuales se manifiestan de diferentes formas, y no quiere decir que uno sea más o menos que otro. Luego por aquí también tengo un comentario de Yorleni que dice: yo siempre intenté pasar desapercibida y tocar un micrófono sentía que se me salía el corazón, menos si era enfrente de un grupo de personas. Y mi amada esposa, doña Gretel Chaverri, dice: mal hábito es la inconstancia, falta de perseverancia y pereza a esforzarnos. Y para mí eso es básico también, así como todo dejarlo para después, la inconstancia, la falta de perseverancia, la pereza, la indisciplina. Y la indisciplina, todo lo que tiene que ver con eso es un terrible hábito, y de igual manera eso afecta en todas las áreas de nuestra vida. Estamos enfocándonos quizás un poco más en la iglesia, pero esto es algo que afecta para todo. Nos afecta en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la vida, en el futuro, en todo. Cada mal hábito que tengamos tendrá una consecuencia. Y por supuesto que como es malo, como es algo incorrecto, pues entonces las consecuencias serán incorrectas. Tenemos que empezar a cambiar cosas en nosotros, no dejar todas las cosas para después. La inconstancia, y quizás uno, bueno, hablando de todo lo que tiene que ver con no solamente con la iglesia, sino, por ejemplo, siendo un jefe y teniendo una empresa o teniendo algunos trabajadores a cargo de uno, esas personas que llegan tarde, que son indisciplinados, irresponsables, que se enferman cada rato, y no hay justificantes, simplemente son malas actitudes. Nadie los va a tomar en cuenta. Va a tener unos días del trabajo, después olvídese, ¿quién va a poder querer tener un trabajador así? Y no solamente es eso, no podemos estar solo hablando de una empresa. Bueno, si nos vamos a enfocar también en la iglesia, por supuesto, Dios también está demandando
o no es que demanda, pero por supuesto que da por hecho que si nosotros le servimos por amor, lo hacemos con excelencia, lo hacemos porque hay un compromiso, lo hacemos porque le amamos, lo hacemos porque el que nos llamó fue Él, es un honor, como hablaba un día a los líderes, es una honra que Él se haya fijado en nosotros y nos haya llamado para poder servir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en nuestra vida mínimo es servir con excelencia en todo, con integridad, con disciplina, con anhelo, con deseos, con amor, con un montón de cosas y no dejar nada para después. Porque estas cosas de los malos hábitos, de las cosas que son destructivas, vuelvo a mencionar, no nos va a afectar solamente en un área, nos afecta en todo lo que somos, en todo lo que tenga relación con nosotros, nos va a afectar. Entonces, necesitamos cambiar esas cosas, ¿verdad? Que nosotros no podemos permitirnos seguir una vida que quizás no nos ha hecho tan bien, como quizás también tener hábitos repetitivos o conductas repetitivas, porque yo hablaba también con mi esposo y decía, wow, qué tremendo son las conductas, ¿verdad? Qué tremendo es los patrones de conducta. Que una familia sea así y que los hijos sigan teniendo las mismas conductas, los mismos hábitos incorrectos. Alguien tiene que poner fin, alguien tiene que poner fin a esa desgracia. Yo quiero, mire, quiero de verdad honrar a la gente que nos está sintonizando a través de esta red y sus comentarios. Creo que son valiosos porque no se trata, repito, de tan solo esbozar un tema. Aquí es un asunto de que el sabio escuche sabiduría y sea más sabio, y si a alguien falta sabiduría, pues igual escucha al sabio y algo va a pasar. Entonces yo sí les voy a pedir, leamos los comentarios a partir de ahora, cada uno, vamos, hagamos un maratón de comentarios porque hay cosas muy buenas acá. Duniay Fabricio dice, a veces las personas no entienden que hay un proceso para empezar a servir, y aquí estamos hablando de otro tópico, ¿verdad? Lo cual es cierto, hay un proceso para empezar a servir y quedan estancados creyendo que no es tiempo de hacerlo. Claro, sí hay un proceso, pero siempre el tiempo para servir a Dios es el proceso de aprendizaje, y no se atreven a dar el paso de mostrar los talentos que Dios nos da. Básicamente, sí, claro que hay un proceso, es que es bien complicado. Yo por acá en algún momento había una persona que yo le sentía el corazón de Dios, o sea, una persona buena, bueno, ya dije, una mujer buena de oración y todo ese tema, pero vamos, quería hacer sus cosas a su manera y saltarse ciertas líneas. Entonces yo decía, yo sé que tengo un testimonio de que es correcto, pero si no está el corazón y el espíritu del orden, de la sujeción, de las líneas de autoridad, de entender que el reino de los cielos es orden, entonces automáticamente, por más buena gente que se vea y más de Dios que se vea, pues tiene una genética que hay que transformar. Y como dice aquí Gretel, un problema es creer que uno todo lo sabe, o porque en otro tiempo lo hizo bien, creemos que no nos tienen nada que enseñar y no nos gusta la corrección, que es lo que estás hablando. Claro. Gente dice, que es así. Stephanie, es cierto, nosotros somos los que nos limitamos, que era de alguna manera lo que hablabas, que el avance es personal. Eso es así. Dios no va a llamar ni poner en un lugar a alguien negligente que no se esfuerza. Eso es cierto y le caben un montón de verdades. Es más, puede haber gente que sí sea lo contrario, que lejos de ser negligente sea diligente. Está bien, pero con malas actitudes y malos hábitos es como si no hubiera venido. No podemos tomarlo en cuenta. Y el problema es que cuando tú sabes que hay personas que tienen ese potencial en Dios, pero que los hábitos y actitudes que tienen, o algunos de ellos, son nocivos, son destructivos, que a veces es más el daño que se hace que lo que se va a construir, y no porque sean malos, no porque estén pensando en ser malos, simplemente son estragos internos no resueltos. Y de pronto, como líder, como pastor, como un apóstol, como no sé, como el encargado, como quieras ponerle, hacemos el intento de ayudarlo, aconsejarlo para seguir adelante, se enojan y se van. Aquí no hay amor. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esta crisis de hábitos y actitudes altamente destructivos? Si número uno,
no se dan cuenta que los tienen. Si se les dice, no los aceptan, y uno intenta ayudarlos a salir adelante y se resienten, se enojan y se van. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de eso? Si el reino de los cielos, los ministerios es para corregir lo deficiente. Sí. La única manera para poder ser rectificados en nuestra vida es reconocer. Si no hay un reconocimiento, si yo no reconozco que estoy en un error, si yo no reconozco que necesito cambiar, nada podrá hacerlo. Porque ese es el principio para cambiar todas las cosas. Si usted no acepta que necesita ser corregido o ser cambiado, entonces ni Dios mismo lo puede hacer, porque Dios no opera también de manera violenta. Así que lo primero que tenemos que hacer es eso, reconocer, y alguien tiene que decirnos a nosotros, porque muchas veces sí, viene por nuestra propia cuenta esa necesidad de hacer un cambio en nuestras vidas, pero también Dios pone a otras personas que nos van a decir, bueno, usted tiene que cambiar eso, pero ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Y al fin no lo hacen. Tiene que llegar un momento, algo, una lucidez, algo en nuestra mente que nos haga entender que definitivamente yo tengo que corregir, porque el asunto es que la mayoría de personas le echan las culpas a los demás y no se hacen responsables de sus deficiencias. Así que lo primero para poder ser cambiado y cambiar de conducta es reconocer que necesito. ¿Qué ibas a decir? Es que es muy interesante, porque yo fui la persona a la que le tuvieron que decir, ¿verdad? Porque la procrastinación y la procrastinación, ¿verdad? A mí me sentó el paz y me dijo, yo no puedo con esto. Usted puede hacer muchas cosas y todo, pero yo a usted le pido algo y dura 3,000 años para hacerlo, o no lo hace. No, o sea, exagerada, 1,000. Nada más 1,500, bueno, sí. Y entonces es algo que uno al principio uno dice, ush. Sí. Está bien, uno por fuera uno es como... Malagradecido. Sí, ya uno es así como, sí, está bien, gracias. Y por dentro va uno como Kiko cuando lo pasaban, ¿verdad? Un puro zapateo. Y le toca a uno entrar y decir, es que es cierto, o sea, es cierto que esto no solo a nivel espiritual, sino a nivel natural, y a veces son cosas difíciles de cambiar. Yo no voy a decir que al otro día, después de que el paz me dijo, mira, apúrate, exacto, ¿verdad? Ponete en orden. Es un proceso, uno comienza y tiene que empezar a descubrir el agua caliente, porque a veces cuesta, pero sí hay que empezar y salir del área de confort, porque es muy fácil, digamos, para mí es muy fácil. Digamos, por ejemplo, yo estoy bien en alabanza, y en alabanza estoy bien, pero hay otras cosas en las que a mí eso me impide crecer. Entonces, de mí decide si me quedo en el área de confort o sigo adelante, y a veces estar conforme con las cosas es un hábito extraordinariamente nocivo. Exacto. Porque usted llega a un punto en el que dice, ya alcancé lo que quería y de aquí no me muevo, o aquí están estas otras cosas, pero ¿para qué me voy a complicar la existencia? Qué bueno es eso. como en un trabajo, uno llega en un trabajo y dice, yo estoy aquí tranquilo, hay esta posición y yo encajo, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? Exacto. ¿Verdad? Mejor me quedo aquí tranquilo, de 7 a 5, tranquilo, todo bien. Y entra uno en un área de confort en el que a veces el Señor le está diciendo, vamos, yo necesito que usted haga esto, y uno a las 3 de la mañana haciéndolo así, el Espíritu Santo que vaya a buscar a otro, y ese tipo de cosas le frenan a uno la vida. Wow, eso es tan importante, y es cierto, qué bueno eso que estás diciendo, ok, porque eso es valioso. Y alguien, bueno, y en este caso pues fue humilde, pero fue como que le hubieran dado un pellizco y le dijeran, uy, no me gusta pero esto, ¿sabes? pero aquí hay un problema muy generalizado. No digo que el 100%, pero digo que el 99%. Es que por alguna razón nosotros no nos vemos los defectos. A no ser que hagamos intencionalmente un alto y delante del Señor le digamos, Señor, de verdad, dime, mira si hay en mi camino perversidad, como decía David, porque la gente no, y cuando lo corriges, me viene a la mente, y espero que no esté ahí, si está ahí, bienvenida, yo te amo. Se me acerca y me dice, oye, apóstol, mire que yo quería que si usted ve algo que no está en mí, dígamelo, y yo le digo, bueno, está bien, me parece que yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no me pregunte. Eso es como típico. No, yo creo que esto es proyecto vida, y proyecto vida es vida, o sea, son cosas de vida, no necesariamente cosas de iglesia, ¿verdad? A nivel de cada persona, aunque
nos enfocamos en iglesia, Sí. pero como decía la pastora, obviamente eso es de vida, o sea, afecta en la familia, afecta en el trabajo, afecta en la iglesia y afecta en uno mismo. Y yo quiero leer 2 comentarios acá que me llaman la atención. Y uno es de Lau Víquez, Laura creo. Sí. Dice, es ponerle fin a malas conductas aprendidas. Y yo creo que hay un dichillo, creo que dijo el Chapulín, un viejo conocido refrán. Sí. Dice que es en la calle es el reflejo de lo que es en la casa. O sea, si en la casa es un malcriado, en la calle es un malcriado. Sí. Y son conductas aprendidas, malas conductas aprendidas. O sea, y tenemos que hacer ese cambio definitivamente si queremos alcanzar a nivel de espiritual, a nivel de iglesia, a nivel de ministerio, a nivel de persona, queremos alcanzar mejores cosas. Y lo otro que quiero leer es el comentario de Carla Espinosa, que dice, la pasividad no ayuda mucho también. ¿Cuánta Por supuesto. gente pasiva Santo nos Dios. encontramos? Qué Es una terrible. actitud espantosa. Bueno, pero Espantosa. también, bueno, ahí quizás yo puedo hacer un paréntesis, porque la pasividad puede ser algo en cierta manera bueno, pero tal vez no. Vendría a ser como mansedumbre, La ¿no? paciencia es buena. Vamos a ver, el meditar 2, 3 veces cuando hay que tomar alguna decisión o acción. Pero hablamos de pasividad cuando se le pide permiso a una pierna para mover la Bueno, otra. eso sí, porque bueno, también es que esto me trae a memoria el temperamento de las personas, ¿verdad? Eso que lo hay entendemos. gente que es demasiado lenta, ¿verdad? Lenta y pasivo son 2 cosas diferentes, pero bueno, no estamos perfectos, está muy Sí, bien eso como que estás decía diciendo. Cintia decía, yo no sé si leyeron el comentario, pero lo que ella decía es cierto, el compararse con los demás. Sí, Oye, eso es altamente destructivo, porque no solamente te frena, te detiene, te congela, te paraliza, sino que te lastima el corazón, te minimiza, te hace sentir. Entonces, claro, uno empieza a ver cómo Dios usa a fulano, sultano, cómo Dios, Por y a mí supuesto. es que no me usa como ellos, no te usa como ellos, te usa como a ti. Sí. Sí. Eso es muy interesante porque, bueno, creo que todo el mundo sabe que yo viví con Carla, ¿verdad? Y vivir con Carla fue una cuestión interesante en ese sentido porque yo soy muy picada, ¿verdad? Picada, ¿qué es? Bueno, como muy competitiva, como algo competitiva, ¿verdad? Y Carla es una persona que yo considero que ella toma su tiempo para el Señor y demás, y a mí me frustraba el hecho de que yo decía, no, es que Carla pasa todo el día leyendo la palabra, todo el día haciendo, y yo me comparé en algún momento, tanto con la forma que tenía Carla de ser con el Señor, que a mí eso me frustró, y no es que yo no tuviera intimidad, es que yo lo hacía de una forma diferente, nosotros somos completamente diferentes en eso, pero a mí me frustró el estarme comparando con la persona que tenía en la otra habitación. Entonces eso es muy interesante, y eso que dice Cintia, porque fue algo tan tonto que podría verse como algo beneficioso, porque me estoy comparando con algo que tal vez yo decía, mira, me hace falta, pero al compararme con otra persona y querer alcanzar lo que esa persona estaba haciendo, a mí me frustró de una manera increíble. El trabajo era buscar la mejor versión de ti misma. Exactamente. Y voy a soltar una bomba en la mesa. Mira qué tremendo, la gente que sirve en las iglesias, porque aquí hay muchos pastores, de hecho, gente linda de Dios que honramos y bendecimos. Ahí lo saludó José Antonio Caña. Ah, qué lindo, Qué lindo. allá en México también, lo amamos mucho, José Antonio, le amamos de verdad. Entonces vemos gente, vamos a ver, sirviendo en las iglesias. Los líderes, los que están, pastores, líderes, qué sé yo, de áreas o de congregaciones, muchas veces, oíme lo que voy a decir, muchas veces se limitan a no corregir o a no decir verdades por ese, entre comillas, temor, que se resientan, que se vayan, que se enojen, y que lo tomen a mal y que digan, no, yo la verdad que están leyendo algo muy cómico, pero yo estoy intentando mantener yo estoy intentando mantener la compostura. Usted puede seguir. O sea, yo estoy fluyendo, Señor, no está pasando nada a mi alrededor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de verdad tenemos gente sirviendo que tiene malos hábitos, malas actitudes, Ajá. llamémosle defectos, que tú sabes que eso le está estorbando para hacer las cosas bien, y a uno a veces le da ganas de decirle, cambias, no seas tan chismosa. ¿Cómo es posible que no pueda tener una reunión porque al día siguiente todo el barrio sabe lo que se habló en la reunión privada?
Exacto. O sea, pero entonces uno buscando palabras y uno le cuenta la historia de la ovejita que salió al bosque y se encontró un león y le cuenta a uno la historia para darle a entender que no hay que chismear. Entonces, qué complicado. No lo hagamos complicado. ¿De qué se están riendo? ¿O qué vas a decir, Kay? Que no, que Carla dijo que yo creyendo que ella estaba ahí en la gloria y lo que estaban era una crisis llorando en el cuarto. Una crisis existencial. Me está visitando el Señor. Dice Carla, yo en el cuarto con mis crisis y ella creía que yo estaba en la gloria. No. Eso que dice también el mismo Josito, el de Armida, Josito Antonio Caña, el mal hábito de estar justificando nuestras faltas, nuestra inmadurez, señalando los errores de otros para no servirle a Dios a través del prójimo. Y todas estas cosas es interesante. Y hay un hábito aquí que yo lo quiero decir públicamente, es un mal hábito que yo personalmente aborrezco, porque yo después de revisarme me di cuenta que eso a mí me afecta, pero no porque yo lo haga, porque yo no lo hago, sino el ver este mal hábito que tiene la gente de dejar de ser un desordenado. Para mí el desorden que yo veo en una persona al dejar todo tirado o no arreglar las cosas es una evidencia de lo que está haciendo por dentro, de lo que carga por dentro. Y a mí me molestaba mucho, bueno, incluso hasta el día de hoy, en mi casa, eso para mí yo no es que soy fanática de la limpieza, para nada, porque mis nueras, las que han ido a la casa, incluso saben que no, pero a mí sí me gusta tener las cosas en orden. Yo cuando veo visiblemente desorden, por dentro yo siento algo que me empieza a salir como el hall. Yo aprendí a poner todo en su lugar después de las transmisiones de los domingos. Exactamente. Cuando veo muchos enredos. Exacto, y una de esas cosas era, aquí la cosita que está aquí a la par, tenía esa cosita de dejar todo tirado. Eso realmente fue Está hablando de Kaylee por si acaso. Sí. Y cuando estuvo el tiempo de la crisis de este virus, como las transmisiones se hacían desde la casa, entonces ella era la que estaba al frente, ¿verdad? Todo ello, y incluso se iba a quedar ahí todo. Pero, oiga, señor. Carla todavía la tormenta. Eso es algo en lo que yo sigo trabajando. Me cuesta, pero ahí voy. Carla la tormenta, porque yo sí tiendo a ser un tanto desordenada. Hay unas temporadas en las que soy más desordenada que en otras, pero a Carla eso lo tormenta. Aquí es donde yo hago la moción de orden. Está bien, lo estamos hablando. Yo estoy leyendo comentarios. Ustedes, y estamos leyendo, quiero leer comentarios de todos. ¿Sí? Algunos los voy a decir y otros, como estamos hablando los cuatro, se me olvida. Soy Paz Fresia. Cuando vivíamos juntas, eso fue el choque principal. Dice. ¿Quién? Carla. Sí. No, es que mira, imagínate a nivel de amigas como ustedes, gente de Dios, y eso es un matrimonio, pero no me meto allí. Es un tema de que dos personas conviviendo. ¿Por qué no resolvemos lo que está malo? Hay muchas cosas que nos evitaríamos. Lo que dice Fabián, mira, la falta de perdón, o sea, qué tremendo. Sí. Gente que por no perdonar, a veces son dardos de fuego del maligno, nada pasó, pero empiezan a ensuciar su corazón, se sienten víctimas, se sienten odiados, despreciados, y terminan yéndose. Su proceso nunca va a ser completado. O sea, son hábitos, son actitudes altamente destructivos que hay que terminar. Pero si se queda esto en un podcast, no hicimos nada. Sí, ¿qué tú vas a hacer para cambiar eso? Vea este mensaje que escribe acá Fabián. Oiga, está fuerte. Y dice, a veces nos llenamos la boca diciendo que la generación de cristal esto y la generación de cristal lo otro. Pero me pusieron a reflexionar en cómo muchos hemos sido de cristal por muchos años y olvidamos que Dios dice que nos probará como el oro, o maduramos o nos quedamos rezagados. Acá yo hace rato estoy leyendo un comentario de Natalia, y Nati dice, yo también siento que cuando hay un corazón encendido, el mismo espíritu nos mueve a ir más allá, a servir, a activarnos. La parálisis espiritual es muestra de un corazón que le hace falta pasión, y muchas veces nos volvemos inoperantes para el reino y teniendo dones, pero no a su servicio. Y esto a mí me ponía a pensar en algo que el Paz decía al principio, porque todos estos tipos de cosas vienen también del pasado. Y una vez el Paz predicaba
y hablaba y oraba para que esos archivos que están en nuestra mente, que aunque las cosas sean positivas, caen en ese mindset o en ese como ese seteo que tienen las cosas y van y caen a un lugar donde hay desorden, entonces no logran prosperar, no logran cambiar el estilo en el que se piensa y demás. Y otra cosa muy importante es que ciertamente en el espíritu está la respuesta y en la palabra está la respuesta para encontrar para encontrar el cambio en esto y el reflejo de las cosas, porque la palabra es ese espejo que nos lee y nos dice, mira, esto no está bien. Usted va a la palabra y usted se va a dar cuenta de que uno está haciendo cosas mal, y no precisamente porque la palabra lo diga de forma específica, pero el Espíritu Santo le comienza a uno tocar el corazón y usted está leyendo y usted dice, mira, aquí yo veo que ordenaban, que limpiaban, y yo eso no lo hago, ¿verdad? Por decir un ejemplo X, pero la palabra misma es la que lo lleva a lo que ya el Señor habló, porque ciertamente cuando nosotros aceptamos a Jesús, yo soy del pensamiento que en nuestro espíritu todo cambia, pero el ser humano tiene que alcanzar a eso que el espíritu ya puso dentro de nosotros, ese código que se abrió, uh-huh, y llegar a ese cambio que va a dejar que todos estos hábitos queden en el pasado. Yo particularmente no soy perfecto, eso es evidente, pero cada vez que detecto con conciencia un defecto, como ya lo sabes, que uh-huh, o sea, no es que yo no me dé cuenta de ciertas cosas, sí, yo me doy cuenta, pero son de esas cosas que uno nota en uno, pero como parte del diario vivir, hasta que las ves con lupa y dices, no, esto hay que poner manos a la obra y transformar, cambiar y hacer. Entonces, yo cuando con conciencia me miro y detecto algo que de verdad digo, sí, es cierto, tengo que cambiar, yo lo cambio, yo soy muy radical. El punto es llegar a verlo, uh-huh, llegar a entenderlo y llegar a aceptarlo, y ahí es donde nos descalificamos. Enrique Quesada escribió y decía dos cosas interesantes sobre criticar y criticarse, y de alguna manera lo traduzco de la siguiente manera. El asunto acá es que depende con el espíritu, la intención, el entendimiento con el que se critique o nos autocritiquemos, puede ser destructivo, claro, porque puede frustrar, en eso totalmente la razón. Entonces yo sí creo que hay una crítica en Dios sana, correcta, objetiva, que me lleva a decirle, Señor, quiero ser mejor para ti, ayúdame. Y es que antes usted hablaba del chisme, pero yo creo que va más allá de ser chismoso y tener un mal hábito a la hora de hablar en general, porque yo veo mucha gente que dice palabras súper descuidadas, como es que yo soy un tonto, es que yo soy tal cosa, es que a mí, no sé, a mí todo se me cae, una cuestión así, y la gente comienza a declarar cosas contrarias a lo que el Señor está diciendo, a lo que el Señor dice de uno, y ciertamente todas esas palabras tienen poder, porque cuando usted escucha cosas una y otra vez, entonces su mente se programa, uh-huh, y usted se está programando solo al fracaso, y está tomando palabras donde usted tiene el poder de bendecir, de construir, de hacer cosas extraordinarias con lo que dice, y está usándolo de una manera que lo destruye, que lo perjudica. Y no solo eso, que a veces el chisme y todas estas cosas traen algo que es abominante a la iglesia, y es la división, solo por palabras, por no dejar este mal hábito de hablar sin cuidado. Hay dos cosas que para mí son una abominación, me dan asco, es repulsivo para mí. Uno es el chisme, y lo otro tiene que ver con el robo. Es más, voy a señalar la fuente del robo, los ladrones. Son dos cosas que para mí son muy chocantes. De verdad, decía alguien por aquí, no me acuerdo quién fue, decía que las personas que son inconstantes lo van a hacer en todas las áreas, no solamente en lo espiritual. Uh-huh. No, es que yo soy solamente inconstante en la iglesia. No es cierto, el que es inconstante es inconstante. De tal manera que de verdad, y vuelvo a repetir, yo sí estoy leyendo todos los comentarios, quizás no me dé el tiempo de leer todos, pero... Luisito, Tiger Padilla, uh-huh, las 4 paredes son las que han detenido la mentalidad, pues fuera de ahí es donde están las personas que hay que ir. En fin, creo que hay que hacer algo. Totalmente de acuerdo. Hay tantas... Por favor, vuelvo al punto, no se trata de desarrollar un tema, se trata de
como Proyecto Vida, que estamos hablando desde los zapatos de un hombre, de lo que de verdad nos va a ayudar o nos va a detener. ¿Te cuento un chiste? Por favor. No podría seguir el día sin él. Dice que hay una reunión de pastores. Una reunión de pastores y que el tema principal era arrepentimiento. Entonces que querían, cada persona tenía que confesar su pecado al cual tenía que ser libre. Y ya comenzó uno por allá, que no, que ya y la mala administración, él es un desorden en la administración. Bueno, está bien. Usted, no, la verdad es que yo le meto mano a la ofrenda, dice, de vez en cuando, y entonces, porque me hace falta plata, y bueno, y el otro por allá, no, yo la verdad es que todavía tengo debilidad en las mujeres, dice. Yo una mujer y yo me vuelvo loco, ¿verdad? Y así comenzaron todos los pastores. Cuando llegó el último pastor de todos los que estaban ahí, dice, ¿y usted, siervo, qué es lo que usted tiene como? Y la verdad es que mi debilidad es el chisme, dice. Y estoy deseando salir de aquí para ir a contar todo lo que ustedes han dicho. Qué cosita. A mí me llegó al final del chiste un poco antes y no puedo evitarlo. Fabián Víquez dice, podemos ser un Saúl con sí, todo el corral de malos hábitos atrás. Acabas de jalar eso. Y no aceptamos ni reconocemos la corrección. O podemos ser un David, fallar, pero decir, Señor, examina hasta lo más profundo de mí y corrígeme. Escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad, porque realmente si hay algo que tenemos los seres humanos es tener un alto concepto de nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Sabe qué interesante? Hablamos de todo eso. No, acomódalo, fue que alaste el brazo y después te va a quedar lejos. Que es bien interesante. Creo, y esto es algo que vamos a hablar posteriormente en un podcast, y también lo mencionamos anteriormente, sobre vamos a ver ese plan macabro que funcionó de sacar la iglesia del corazón de las personas, del corazón y de los hábitos. Sí. Pero ya vendrá otra vez, pero sin embargo, como hábito y como actitud, yo digo, mira, aquí podemos decir muchas cosas. Hay personas que su deporte favorito es ser intermitentes en la iglesia. Ahora, yo no estoy de acuerdo, y puede ser que alguien piense lo contrario, yo no estoy de acuerdo en tener a las personas metidas en la iglesia 7 días a la semana, como es la escuela de donde veníamos, cultos todas las noches, y de pronto era una cosa complicada. Yo creo que tenemos que exponernos a la palabra, al Espíritu, así que hay que sentarnos para recibir y aprender. Creo que hay que servir en la iglesia, aunque afuera está el grande trabajo, pero hay que servir a la iglesia, porque también hay que poner por obra todo lo que Él nos ha dado, claro que sí. Y por otro lado, la enorme oportunidad de seguir creciendo y desarrollando con la familia. Pero las personas intermitentes que aparecen de vez en cuando, este domingo llegaron, este miércoles llegaron, dentro de 15 días vinieron, cualquier cosa es motivo para no estar allí. O sea, hay un principio que lastimosamente se ha usado como látigo para ver si la gente lo entiende, en la misma frustración que los pastores tienen, no deje de congregarse, porque es muy frustrante. Uno dice, no es que uno quiera ponerse como ejemplo, pero yo sé que es tu caso, mi caso, nuestro caso, yo sé que nosotros somos así. Estas cositas lindas que están ahí. Sí, preciosos. Jason y Marta, que vienen desde Atenas. Y ellos están comprometidos sirviendo al Señor sábado, domingo, lunes, a veces miércoles. Todo eso es como no vamos a estar haciendo cosas lindas. Entonces, ¿cómo hablaba? Como estaba yo diciendo, como estaba yo exponiendo, yo estoy seguro que no en una forma perfecta, y sépame entender el espíritu con lo que yo lo digo, pero con a Kelly yo la conozco, a mi esposa también, no te conozco años atrás, pero uno pesa el espíritu y sé que para llegar a ciertos lugares definitivamente no somos de los que hemos sustituido el altar para adorar al Señor por cualquier tontería. Pero no toda la gente es así. Entonces, ahora, la gente es famosa para poner frases célebres. Sí, tenemos que ser responsables, pero en la práctica sus frases célebres se le caen. Es como esas personas que ves en Facebook o en Instagram o lo que sea, ponen frases célebres. Hoy me desperté creyendo que nadie me va a detener, porque yo puedo hacerlo todo. Y te das
das cuenta que es una mediocre, que todo lo deja perdido, botado, no tiene una vida, no tiene identidad, no tiene nada. O sea, vamos, dejemos de autoengañarnos, de eso se trata. El mal hábito, dice José Antonio, de estar justificando nuestras faltas, nuestra inmadurez, señalando los errores de otros para no servirle a Dios a través, o sea, amor, ya ese lo había dicho no, es que yo voy leyendo, sí, está bien. Estoy leyendo, déjeme una seguidilla. Bueno, el hijo pródigo lo hizo, iré a casa de mi padre y le diré, ok, me equivoqué, acción. Mire, Alani apareció después de 2500 años. El que no... Eso nació del corazón. No, ya sabe que hay cositas que uno con amor y ternura. También dice Mino Mesen, Minor Blue, también es que muchos no quieren ser formados y corregidos y se van resintiendo porque lo que le dicen no me da la oportunidad. Vuelvo al punto. Hay cosas que uno sabe con puntos y comas, qué es lo que la gente necesita oír. Y no estoy hablando de un púlpito, así, mira, ven, te voy a decir en qué estás fallando, te voy a decir cuáles son tus malas actitudes, te voy a decir cuáles son tus hábitos incorrectos, te voy a decir por qué no te... Pero uno sabe que si uno se lo dice, los mata. ¿Sabe cuál es un mal hábito ahí? No sé quién va a hablar, pero lo suelto. Un mal hábito es acostumbrarnos a la comodidad. Y yo creo que lo mencionaste ahora. Pero vea esto qué importante, porque podemos estar dispuestos a ser formados. Tenemos de pronto el anhelo de hacer algo más, pero me siento tan cómodo que si hago algo más, de pronto eso me va a comprometer y no sé si estaré listo para ese nivel de compromiso. Entonces, yo creo que es importante analizarnos, ¿realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Fabricio dice algo aquí bien interesante, gente que se acostumbra a servir en lo que sirven, alabanza, es que yo soy de alabanza, mire, pero es que allá hay que barrer, es que yo soy de alabanza, no, es que sí. Mire, que necesito a alguien que se encargue de hablar bien, es que yo soy de alabanza, vaya. Vea, yo tuve que aprender algo que me enseñaron, pero tuve que aprenderlo yo primero, para poder tomarle sabor a eso, y es a quitar de mi vocabulario, eso no me toca a mí. Eso no me toca a mí. No, es que eso le toca a fulano. Y entonces, no hago porque le toca a fulano. Y ahí nos limitamos también. O sea, yo tuve que aprender el quitarme, eso no me toca a mí, no. A mí me toca todo. Les voy a leer una. Que todos esos filósofos griegos, Pitágoras, Platón, Sócrates, se tirarían de un puente después de leer la frase de Carla. Y que alguien me la explique, por favor. Pasividad en cuanto a adormecimiento. Bueno, así lo veo yo. Sí, yo sí entiendo. Sí, yo entiendo. ¿No entiendo? No, es que yo cuando hablé de pasividad. Sí, pero pasividad en cuanto a adormecimiento. Carla habla de un despertar espiritual. Entonces ella cuando habla de pasividad es de las personas que aún cuando el río de gloria se está derramando allá adelante, no se mueven. Digamos, en un ámbito meramente espiritual, en el que usted no se enciende, pero ni con la fogata encima, no hay forma. Bueno, me imagino que eso tuyo es un don del espíritu. Eso es, no, son años. Acabas de decodificar. Pasividad en cuanto a adormecimiento. Son años de entrenamiento al lenguaje Carla, que quede claro. Interpretación. Eso es como la interpretación de Carla es un don que el Señor me dio. No es interpretación de lengua, eso es... Ajá. Seguimos. Dime, sí. Un problema es vivir de apariencia y cuando servimos nos exponemos y queda en evidencia nuestra falta de relación con Dios. Entonces hay que sacar verdaderamente el pecado, pero no queremos, tenemos que comprometernos a tener un tiempo de estudio y de oración, pero no queremos, entonces mejor no servimos. Eso lo dice Gretel aquí, y espere para seguir aquí hablando, exponiendo un poquito más. Dice, también debemos considerar, dice, bueno, buen Enrique Quesada, también debemos considerar la falta de oración constante. El diálogo con Dios es fundamental para fortalecer nuestra relación con Él. Debemos abandonar la tendencia de relegar la oración a un segundo plano y cultivar una comunicación constante con el Creador. Bueno, todo eso es importante, todo posponerlo para después, todo. Y como estamos hablando, esto también es en todas las áreas, el de estar posponiendo.
Mira, hay algo que yo creo que está pasando. Ese posponiendo salió tallado. Es que se me estaba saliendo la saliva. Yo vi como que no iba a llegar, pero llegó. No, es que se me estaba saliendo. Yo creo que hay algo que está sucediendo hoy, y hablando de la iglesia prácticamente, y es realmente la gente hoy está tan cómoda y todo lo pospone porque está en esa comodidad exactamente, y no se han dado cuenta de que cada uno tenemos dones, que cada uno Dios nos ha dado dones, el cual dice Él que tendremos que dar cuenta de ello, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué hiciste con lo que te di? Uh-huh. Y hoy si hay una carencia en la iglesia, y por eso Jesús lo hablaba, pida al Padre para que envíe obreros, porque la gente ya no quiere compromiso, ya la gente no está dispuesta a dar la milla extra, avanzar la milla extra, a hacer algo más, ya no quiere eso. La gente solamente quiere estar en la iglesia, pero sin ningún compromiso, sin ninguna decisión de buscar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces está conforme con su estado actual. Dice Silva Santa María que todos decimos, yo y mi casa serviremos al Señor. Y usted, mire, que necesito Silva, no puedo. Ajá. O no vino, exacto, o no quiero, o no me gusta. ¿Cómo es que usted decía aquella frase que usted utiliza mucho y que nos ha enseñado, de que cada uno de nosotros vemos las cosas según el nivel en que estemos, según en la condición, en la posición que estamos, o sea, en cómo nos encontramos? Entonces, de pronto, estoy viendo a Kay y Kay es competencia. No, entonces no la quiero, no quiero meterme ahí, y vemos a la gente como competencia porque yo mismo no me creo capaz de poder realizar X o Y labor, o X o Y o X servicio. Entonces, y es por la posición en la que yo estoy, o sea, X y Y. Sí, X y Y. Usted entendió. Hoy me tocó a mí. Entonces, X y 7. Y todas las X. Entonces, en como yo me encuentro, así estoy valorando lo demás. Ajá. ¿A qué me quiero ir con eso? Y es que a veces creemos que en casa no nos alimentan, pero no es porque no nos alimentan, es porque no me quiero dejar alimentar. Y eso a mí, todo lo que estamos hablando al final, y lo único que yo puedo recordar es al apóstol Ronnie Chávez cuando vino para su cumpleaños, no voy a decir cuál, al del Paso. No vamos a exponer. Es evidente. Es evidente. Lo hermoso que estás. La salvaste, Paz. Él hablaba de algo que a mí me caló en el corazón, y él hablaba acerca de las águilas cuando tienen que reinventarse. Uh-huh. Cuando el águila llega a esa edad, que no voy a decir, a ese momento de su vida, el águila dice que tiene el pico tan largo y las garras tan largas que cuando ya no pueden cazar, porque las garras se les encarnan en las mismas como patas, digamos, y el pico no las deja comer tampoco. Entonces hay dos opciones: o se rompe el pico, se rompen las garras, va a un lugar oculto y se regenera y se reinventa, o se muere. Y en el caso espiritual, en el caso del servicio, en el caso de las manías, es lo mismo. Como hijos de Dios, o nos reinventamos o nos morimos. Así porque llega un punto en el que ser salvo no es suficiente, y creo que ahí es donde hay una manía, que usted llegue y ya acepté a Jesús, todo está bien, y hay cosas que el Señor nos está llamando a hacer porque todos fuimos diseñados para más. Así aceptar a Cristo no es nuestro único propósito, y creer que eso es así es una manía, es una falencia, es una deficiencia, y entonces nosotros como hijos de Dios, para lograr salir de aquí tenemos que reinventarnos. Así y solo la palabra y la intimidad, que era lo que decía Gwen, que la oración y esas cosas es lo que nos va a sacar de ahí, porque si nosotros no tenemos intimidad con Dios, ¿cómo nos vamos a conocer? Somos el ser humano que creemos que somos. Las personas dicen cosas de nosotros que a veces no son buenas. El único que tiene la verdad de nuestra realidad es Jesús. Así es. Entonces no podemos abordar todo este tema sin llegar y decir, ¿cómo salgo yo de aquí? En intimidad, sí. ¿Cómo salgo yo de aquí? Buscando. Aquí es donde yo quiero... Mire, o sea, yo puedo... Un momentito, es que me parece eso tan interesante también y muy bueno. Por eso es que dice la palabra, por eso es que dice el Dios, ensancha el sitio de tu tienda.
nosotros tenemos que ensancharnos continuamente. No, en otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo, yo no te hice escasa. Yo no te hice estrecha, yo no te dejé en esa condición permanente. Cada vez tenemos que ir extendiéndonos, ensanchándonos. Y este es el asunto en que hoy nosotros, si estamos sirviendo en la iglesia, no podemos llegar al conformismo, como ustedes estaban hablando y como hemos estado hablando. Gente que se conforma a estar años de años tocando un instrumento, pero nada más eso en la iglesia, no hay nada más. ¿Cómo va a descubrir los otros dones si no empieza a diversificarse, a ensanchar su entendimiento, a ensanchar sus talentos y decir, Señor, es que yo sé que no solamente me tienes para esto? Hay gente que un día sirvió, que hoy está sentada en las bancas, bueno, ya no son bancas, son sillas, y ahí están y pasan años y años y años y años. En un escenario medio positivo, porque hay gente que sirvió y hoy está en la casa. Sí, bueno, pero digamos esos que están ahí sentados porque creen que ya no tienen nada que dar. Y uno ve a esas personas y dice, estas personas tienen tanto potencial que sí sirvieron hace un tiempo atrás, que eran líderes, que servían en tales áreas, pero ahora no se están reinventando, no se quieren ensanchar, creen que eso fue todo lo que Dios le dio, los talentos que Dios le dio fueron esos, y como que creen que están caducados ya, que ya no tienen nada que hacer. Y eso es algo no solamente en el ámbito de la iglesia, es en todo. Si usted y yo queremos crecer, ensancharnos, llegar al propósito, llegar a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si hay algo que tiene que cambiar es la mentalidad de escasez, la mentalidad de limitantes y de conformismo que hay en muchísimas personas. Y eso es en todos los ámbitos para poder tener el éxito que se necesita. Dos cositas que quiero decir, ya te paso. Número uno, si cabe como consejo, y corre para mí, corre para todos, déjate enseñar, déjate corregir, porque de nada vale defender mi posición si está equivocada. Las personas de verdad no saben cuánto se descalifican por esa arrogancia oculta que tenemos ahí adentro de no aceptar nuestras carencias. Número dos, después de escuchar a Kay, yo decía, pues sí, suena bien, pero la pregunta es, o sea, estamos diciendo, tenemos que reinventarnos. La pregunta, ¿de verdad lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿En qué estás pensando que debes cambiar? Porque si no, esto es una hablada de palabras y Falacia. Cosas. ¿Qué vamos a cambiar? Hay mucho por hacer, mucho por cambiar, pero vuelvo al punto quizás por donde empecé. Hay personas que tienen los dones, tal vez tienen la disposición, pero su irresponsabilidad, sus malos hábitos, sus estragos, sus actitudes, por más dones y más unción, no los hacen aptos para tomarse en cuenta. Y eso no puede continuar así, algo tiene que cambiar. Pero si no aceptas la corrección, no aceptas la enseñanza, yo solo sé que hoy es una maravillosa oportunidad para corregir cosas en nuestra vida, cosas que no han estado bien y que quizás con una conversación en un podcast no es que las estamos cambiando, pero al menos démosle oportunidad al Dios del cielo que nos exponga, aunque sea ante nosotros mismos, esas cosas y vamos para adelante. Aquí algo tiene que cambiar, algo tiene que mejorar. Esta es nuestra oportunidad hoy. ¿Lo dejamos en podcast o manos a la obra? Esa es la pregunta. Así es. Yo creo que es muy, muy, muy valioso este tema, porque cada uno de nosotros no somos perfectos. Tenemos nuestras imperfecciones, tenemos nuestros errores, pero lo más importante, y es lo que hemos estado hablando durante este tiempo, es darnos cuenta en qué estoy fallando. Darnos cuenta qué mal hábito tengo y que de pronto debo corregir, porque no podemos vivir de las buenas intenciones. No podemos vivir de las buenas intenciones. Sí, yo tengo la intención de cambiar, yo tengo la intención de servir, yo tengo la intención de ser diferente. No, las intenciones no ayudan en nada. Yo creo que es muy, muy importante que realmente llegue el tiempo de que usted pueda tomar la decisión y decir, bueno, lo dijo, ¿verdad? Tomo la decisión de no comer más dulces.
sea, es una decisión. Mal ejemplo, ¿eh? Mal ejemplo. ¿Cómo la decisión no comer más dulces? Estamos comiendo dulces. O sea, estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántos decimos el 1 de enero voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a comenzar a hacer dieta, y pasan 5 días y no, el otro año porque ya se me va a ir el año? Entonces, yo no sé por qué tenemos la mentalidad de corto plazo. Y hay algo que tenemos que tener en nuestra mente. Si caí, si fallé, si no lo logré hoy, mañana es una nueva oportunidad para hacerlo. Pero necesitamos tener ese pensamiento de entender que aunque fallemos hoy, mañana es otra oportunidad para levantarnos y no aferrarnos continuar al fracaso. Exactamente. No aferrarnos al fracaso, no aferrarnos a que no funcionó. Y yo creo que eso es un mal hábito de pronto que algunos podemos tener, de decir, no, ya yo lo intenté y lo he intentado 1000 veces y nunca ha funcionado. Y o sea, ya usted tuvo 1000 oportunidades para corregir cosas, pero va a tener la oportunidad de poder salir adelante. Yo creo que esto es actitud, mentalidad, y decir, no puedo suponer que voy a volver a fracasar, no puedo suponer de que no lo puedo hacer, no puedo suponer de que las cosas no van a funcionar, no puedo suponer que yo no sirvo para eso. No, yo tengo que cambiar la actitud, cambiar la mentalidad, cambiar la forma de ser, pero no que se quede en una buena intención. Y una de las cosas muy importantes cuando hablan de escuchar la corrección y demás es escucharla con humildad y bajar el orgullo, porque muchas veces el creer que tenemos la razón, y a veces uno tiene la mitad de la razón en la historia, pero siempre tener la humildad para aprender de las cosas es súper importante, porque a usted no lo corrige un padre que no lo ama, a usted no lo corrige a alguien que no lo ama. Si a usted alguien le dice algo es por amor, no por necedad, y entonces nosotros tenemos que llegar con un corazón humilde a entender ese tipo de cosas, y también tener una oración constante de que el Señor nos cambie el corazón. Y como decía el Paz, esto se puede quedar en lo que yo digo, en lo que dice el pastor Nelson, en lo que dice la profeta, el apóstol, y de aquí parte el hecho de lo que vamos a hacer después de este podcast. Ahí usted le queda si se va a dormir y no dice nada y no hace nada, o si empieza a cambiar la forma de vida, porque donde estamos no es el final. Ahí el Señor no ha acabado con nosotros, aunque parezca que llegamos donde tenemos que estar, siempre hay algo nuevo que el Señor nos va a revelar y nos va a hablar y nos va a transformar, porque siempre hay nueva misericordia, siempre hay un momento más para que el Señor nos transforme en algo nuevo. Concluyo: hábitos y actitudes altamente destructivos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Y nos fuimos. Chao. Así es. Chao.